Muy buenas tardes, bienvenidos a este 7º episodio de nuestro podcast Área Reservada. Ya sabéis, el podcast que hacemos en el Teatro Campo Amor, en este maravilloso salón de té, con el patrocinio de Onda Cero y la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura y más concretamente del Festival de Teatro Lírico Español. Hoy para mí es un programa muy especial porque yo creo que os va a resultar muy interesante. Es un programa dedicado a la recuperación patrimonial porque este segundo título de la temporada del 2026 del Festival de Teatro Lírico Español nos trae una obra que no conocemos, la obra de Manuel García, la ópera de Manuel García, El gitano por amor. Una ópera bufa que se escribió en los últimos años del primer tercio del siglo XIX, en ese ambiente del inicio del belcantismo, por este compositor que ciertamente fue muy importante o fue clave dentro del bel canto, pero no tan reconocido como otros. Para los que no lo conozcáis, Manuel García es un sevillano que desarrolló su carrera de manera internacional, no solo como compositor, sino que era un hombre tremendamente polifacético, era un grandísimo tenor, un hombre con un gran prestigio en lo vocal, reconocido a nivel internacional, pues en Italia, en París, en Londres, incluso dio el salto a Nueva York, también como empresario teatral, fue un pedagogo fantástico y también se le puede considerar por ese legado familiar que nos dejó y que viene de la mano de sus hijos. Manuel Patricio García, que fue su hijo y que fue muy importante, una figura clave para el estudio de la voz en la época moderna, fue el inventor nada más y nada menos que del primer laringoscopio, un sistema más rudimentario que funcionaba con un espejito que se veía en las cuerdas mientras se cantaba, y también fue el padre de las dos grandes divas del siglo XIX en el París, ese París de los salones donde se codeaban con Chopin, con Delacroix, artistas de esta talla, y que eran María Malibran y Pauline Viardot. Esta ópera de Manuel García, de la que vamos a hablar hoy, pues como decíamos, se escribió en ese primer tercio del XIX, estaba muy influenciada por la música mozartiana, por Paisiello y también por Rossini, compositor con el que Manuel García colaboró como cantante en múltiples ocasiones. De hecho, fue el primer conde de Almaviva en el estreno de su Barbero de Sevilla de 1816. Y para hablar de todas las influencias de Manuel García, bien de un lado y también las suyas hacia los compositores posteriores, para hablar de estas funciones que se van a representar en el Teatro Campo Amor los próximos días 19 y 21 de marzo, tenemos el placer de tener con nosotros al director musical, a su director musical, a don Carlos Aragón. Maestro, ¿cómo está? Hola, buenas Muchas tardes. Gracias por estar con nosotros. Te tuteo. Sí, tuteémonos. Siempre os doy las gracias especialmente porque os robamos tiempo de los ensayos, que estáis a tope de trabajo. Pero es un gusto siempre estar aquí y charlar un ratito sobre buena música, que eso es muy importante. Bueno, ¿cómo están siendo los ensayos estos días en el teatro? Pues mira, están yendo bastante bien. Es verdad que trabajamos a un ritmo bastante, digamos, frenético, pero eso siempre mantiene a la gente como en tensión, ¿no? Siempre es positivo. Muchas veces cuando tienes muchos ensayos, la gente se relaja demasiado. Para ti era la primera visita al teatro como director. Es mi primera visita a Oviedo y estoy feliz, estoy feliz. Esperemos que sea la primera y la primera de muchas. Eso esperemos, eso esperemos. Empezamos a hablar de la ópera. ¿Cómo surgió la idea de rescatarla? ¿Cómo surgió esta idea en Málaga? Pues mira, esto nace dentro de un proyecto que ponemos en pie el barítono Carlos Álvarez y yo en Málaga. Ponemos en pie un proyecto de ópera estudio para jóvenes cantantes, para descubrir nuevos talentos y sobre todo para enfocarlos e insertarlos un poco en lo que es la carrera profesional. Debíamos abordar una primera edición y andábamos buscando el título. El maestro Juan Udaeta, que es director de orquesta y musicólogo, ya hacía años me había dicho: oye, hay un manuscrito de García en la Biblioteca Nacional de Francia de una ópera en español que escribió, la única, y nunca se hizo. Yo del maestro Udaeta me fío mucho porque tiene un grandísimo gusto, ha sido un gran director, y lo comenté con la Ópera Estudio, con mi colega Carlos, y dijimos, vamos a por ello. Y le encargamos la revisión musicológica al maestro Juan Udaeta, y con la sorpresa de que a medida que va llegando la música era sorprendente.
Es sorprendente. Entonces, nace dentro de este proyecto pedagógico que fue, al fin y al cabo, con el Teatro Cervantes, los que lo pusimos en pie con estos jóvenes cantantes. Además es fantástico porque educar a los cantantes con el repertorio nuestro, ¿no? Y además recuperarlo, rescatarlo, porque nunca antes se había representado. No, esta ópera se escribió en 1828 y durmió el sueño de los justos hasta el 2024. Además, hay una historia muy azarosa, muy novelesca y muy surrealista alrededor de la creación de esta ópera. O sea, es la primera ópera en la época moderna que se escribe ópera en castellano, mucho antes de los intentos de Bretón y de todos los compositores de mediados del XIX que intentan hacer una ópera nacional española. Mucho antes surge esta ópera, pero fue de una manera completamente fortuita. Y es una historia muy peculiar, si quieres te la cuento. Por favor, claro que sí. García, como tú... Tiene que ver con el mar, ¿no? Iba en un... Bueno, ahora nos lo cuentas. Sí, García, como tú has comentado antes, aparte de ser tenor, famoso tenor de Rossini, pedagogo, enseñante, era empresario. Y a él se debe la llegada de la ópera a Estados Unidos. Nunca antes había habido ópera en Nueva York. Y entonces él ve que en Nueva York pues, se quedó horrorizado de que el teatro que tienen era bastante miserable, que los músicos eran músicos de iglesia, que no podían leer a primera vista las partituras, y dice, aquí no voy a hacer dinero, me voy a Ciudad de México. Se va a Ciudad de México y empieza a poner su repertorio, Don Giovanni, Barbero de Sevilla, el repertorio que él llevaba, y la gente no iba. Entonces el empresario le dice, claro, México se acababa de independizar en 1821, y decían, no, es que no les interesan las óperas en italiano, no la entienden, quieren óperas que puedan entender. Y dijo, bueno, pues ahí mismo te escribo una ópera en español. Y se pone, coge el argumento de la gitanía de Cervantes y se pone a escribir la ópera del gitano por amor. Cuando lleva la mitad de la ópera escrita, le dice el empresario, me arruina, no la puedo hacer. Y entonces él dice, bueno, como tengo los pasajes de Veracruz para volver a España en barco, en Veracruz también había teatro de ópera, voy a intentar hacerla en el Teatro de Veracruz. Y en el traslado en diligencia de Ciudad de México a Veracruz la asaltan los bandidos. Le quitan todas las escenografías, los vestuarios, le quitan todo. Le dicen, yo soy músico. Dice, bueno, pues venga, los pasajes te los conservas. Y esos papeles que llevas que no entendemos. Y se conservó la música por eso. Entonces llegó a Veracruz y el niño dijo, me vuelvo a Europa. Se sube en el barco con la compañía, con sus hijas, con la mujer, con todos los que iban. Y dice, en el barco terminó la ópera del Gitano por amor en el trayecto de Veracruz a Cádiz, con la idea de pasarla al italiano para hacerla en París, pero ya nunca lo hizo. Es espectacular, se puede hacer una serie. Se puede hacer una serie, sí, sí. Es rocambolesco. De aventura total. Y ya llegó a París, se guardó en un cajón hasta el 2024. Qué bárbaro. Y cuando te enfrentas a esta partitura, cuando la enfocas por primera vez, con el recelo, con la cautela que se puede tener con música que, bueno, que se hace poco o más olvidada, ¿qué es para ti más liberador que no haya una tradición interpretativa o al contrario, o es mucho más trabajoso? ¿Cómo resulta todo? Por un lado, es muy liberador el enfrentarte a una obra en la que la primera versión va a ser la tuya, pero también una gran responsabilidad y también una cosa como un cierto escrúpulo de conocer bien el estilo en el que se interpretaba en esa época, porque no se interpretaba igual a principios del XIX que en el siglo XXI, el estilo de la influencia italiana, la cuerda completamente sollevata, leggera, el estilo de fraseo, de la articulación. Entonces, te obliga también a ser muy escrupuloso, para ser muy honesto e intentar plasmar realmente cómo se interpretaba esta música. Entonces, pero ha sido siempre, o sea, el proceso ha sido fascinante. Citabas antes a los musicólogos que me imagino que habrán tenido que trabajar duro sobre esa partitura, porque no sé si se conservaba íntegra o no hubo que restaurar nada ni nada. Porque esto cae en los baúles que hereda Pauline Viardot cuando su padre ya fallece. María Malibran muere también muy joven y ella también fue una gran compositora y pedagoga, y toda su música, y la de su padre y ella como compositora, cuando ella muere, incluido el manuscrito autógrafo de Don Giovanni, que ella vende todas sus joyas para comprar el autógrafo de Don Giovanni de Mozart, todo ese material lo cede ella en testamento a la Biblioteca Nacional de Francia. Por eso está el manuscrito completo allí, entero. Aún así, me imagino que el trabajo del editor y el tuyo irían mano a mano, sí, ¿no? Completamente, revisando escena por escena, acto por acto, y sí.
Ha sido sorprendente. Y cuando lo enfrentaste musicalmente, ¿qué te sorprendió más? Porque, bueno, supongo que tú también lo conocerías más como intérprete que como compositor, ¿o no? Bueno, yo como también me tengo la faceta de pianista acompañante, ya había tenido la oportunidad de tocar música de él, las canciones, que la Viardot luego arregla, la chanson español, que luego Viardot arregla, y conocía el contrabandista, el polo ese tan famoso y tal. Pero evidentemente lo sorprendente era cómo él, que era una esponja, se le nota esa adoración que tenía por Mozart y por el Don Giovanni, se le nota la influencia de Rossini, pero no nos olvidemos de una cosa, Yolanda. Él, antes que tenor de fama, era tonadillero. Claro, él se ganaba la vida cantando en los cafés cantantes, con la guitarrita, porque como si fuera un Miguel de Molina de la época, cuando era completamente desconocido. Entonces, está completamente imbuido de toda esa música más castiza que había a finales del 18 y principios del 19. Entonces, todas las seguidillas, los polos, los canarios, todo el ritmo, todo eso está impregnado completamente en él. Y además es una cosa muy típica, tópica, que se empezó a poner muy de moda en Europa porque era muy exótico. Se podía hacer un paralelismo con los viajantes ingleses que venían a Granada, un Prosper Mérimée, era un poco ese. Y él, que no es tonto, todo ese, digamos, bagaje que tenía de música española para componer un tema más español y más sevillano que El gitano por amor, hace una estructura de ópera completamente a la italiana, pero la salpimenta constantemente de bailables, de danzas, de giros españoles, de una sevillana, con lo cual es una cosa muy singular. O sea, es como un viaje desde el estilo más academicista y más puro al estilo más castizo y más typical Spanish. Bueno, la verdad es que luego la obra de Cervantes da ese juego también, porque Cervantes en cierto modo es bastante teatral cuando escribe, ¿no? Y da ese juego de bueno, la temática, el amor, el humor que hay dentro de la obra. Exactamente, aquí con todo el equívoco pues, de los gitanos, tal, y da lugar a hacer una cosa como muy típica, pero muy típica, a la vez también muy lejana a ese concepto de españolidad que tenemos hoy en día. Estamos hablando pues, de una cosa como muy, con mucho saler, o sea, nos tenemos que retrotraer a la corte de Carlos IV. Ya todo ese casticismo, la maja de Goya, vestida de mantilla, ese tipo. El majismo más que... El majismo, exactamente, que recién lo habéis visto con el Barberillo de Lavapiés, porque teóricamente, sin conocer la música de García, Barbieri y Gaztambide toman un testigo de ese mismo estilo de música. Porque García, ¿por qué fue desconocido, Yolanda? Porque se marchó de España. Pero se marchó de España porque había una orden de captura por Fernando VII, porque había matado a un hombre en Málaga. Y esta historia es maravillosa. Él era un personaje. Él había matado al marido de su amante, que era una tonadillera. Huye de España porque Fernando VII le da orden y captura y se va de España y no vuelve nunca más. Entonces no había internet. García era famoso en el mundo, menos en España. En España nadie sabe quién era. Nadie. Bueno, por razones obvias, ¿no? Sí, sí. Bueno, y después ya se convirtió en un personaje tan influyente en el mundo de la ópera. Era el Pavarotti de hoy en día. Pero aquí no tenía ningún predicamento ni se conocía su música siquiera. Y siempre he escuchado que, bueno, no solo en esta ópera, obviamente en todas sus obras, la línea vocal, bueno, él era un cantante, con lo cual su escritura para el tema de la voz era perfecta, muy buena, muy virtuosa. Pero con una línea también estupenda, él escribe expresiva. El papel de Rosita, del gitano por amor, lo escribe para la Malibran. Lo tenía que cantar la Malibran. Dice, estoy un gran pedagogo, sí, y un gran explotador. Él iba con toda su parentela por delante, No, explotaba. Su hija decía que la machacaba a trabajar. Era tremendo. Hay anécdotas que cuenta Rossini en su libro, uno de sus libros, que es que les pegaba unas auténticas palizas, como equivocara una nota. Está la famosa anécdota del Otello de Rossini, que cantaba el Otello. García fue un papel que hizo 1000 veces, y la Malibran con 17 años hacía Desdémona. Y equivocó en la cabaleta una fermata, y era la escena del pañuelo, y la estaba matando. La estrangulaba allí mismo, ¿no? No, sí, y salió corriendo de la escena. No me mates, no me mates. Tenía que ser una persona muy peculiar para lo bueno y para lo malo.
Oye, y en la orquestal, porque bueno, nos quedamos a lo mejor con la línea vocal, que la escritura es estupenda, pero la orquesta ¿cómo es? ¿Es una orquesta que solamente acompaña? ¿Es una orquesta más...? Está bien escrita también lo musical. Realmente él tenía bastante, digamos, maestría a la hora de orquestar, tenía bastante maestría. Entonces, de pronto, tiene muchas texturas, siempre basado que partimos del clasicismo, no nos olvidemos. Pero aún así, la abertura es fulgurante. O sea, él conocía la escritura orquestal. No, o sea, antes que Tonadillero también había sido niño cantor de la iglesia de la Madalena de Sevilla. Él empezó a ser famoso en Sevilla porque era un niño que con 11 años tenía una voz prodigiosa y cantaba en todas las funciones y en todas las ceremonias de las hermandades. Le llamaban el niño Manolo. Y entonces él se formó en la escolanía de la iglesia de la Madalena y tenía un conocimiento del contrapunto bestial. O sea, escribe bastante bien para orquesta. No se limita, perdóname, el chum, pap, pa, chum, pap. A eso me refería, ¿no? Porque dices, bueno, No, tiene bastante. tenía el oficio muy bien aprendido. Yo conozco solamente de esta ópera, tengo curiosidad más por escucharla estos días, un par de arias que canta Camarena, las canta muchas veces, bueno, Claro, los recitales, sí. Es importante que, bueno, que un cantante así, quiero decir, con ese prestigio internacional, también difunda la música, bueno, para la venta, digamos, de la zarzuela a nivel internacional. Y en su caso doblemente, porque no nos olvidemos que él es mexicano y esta ópera se escribió para México. Entonces es muy significativo que él grabase la gran escena aria y cabaleta de Hernando, el protagonista. Hernando Desventurado la tiene grabada, cantada magistralmente, porque es endiablada. La escribió García para sí mismo y García era un prodigio cantando. Entonces es de mucha dificultad vocal. Aquí iba a cantarla Juan de Dios Mateos, que es especialista también en este tipo de repertorio, y muy bien. Muy seguro, estupendo y... ¿Qué nos dices del resto del reparto? ¿Ya habías trabajado con ellos en Málaga o los conocías antes? Bueno, en el reparto hacemos un mixto. De Málaga, del reparto original, está Susana Nadezhde, que es la que hace el papel de Rosita. Está Begoña Gómez, que hace el papel de Laura, y está José Ángel Florido, que es el que hace el papel de Manolo. Los demás cambian todos. Juan de Dios como Hernando es la primera vez que lo hace, María José Moreno, un lujazo para el papel de Inés, Enrique Castellán y el Marqués del Pino también la primera vez, Pablo López en El Corregidor también, o sea, tenemos como mixto. Y hablábamos antes tú y yo, nos hemos adelantado, Oviedo se ha adelantado al Teatro de la Zarzuela, porque de aquí os vais al Teatro de la Zarzuela. Seguido. O sea, aquí terminamos el 22 y el 30 de marzo empezamos los ensayos allí. Sí, nos hemos adelantado. O sea, hemos pegado el salto a la madurez. Esto nace como un proyecto pedagógico de ópera estudio y el principal objetivo de ese proyecto es insertar a los jóvenes cantantes en lo que es el entourage profesional. Y aquí estamos. Bueno, además me decías que habéis recibido un premio de Ópera 21. Sí. Fantástico, Ópera 21 nos ha concedido el premio a la mejor recuperación de repertorio lírico español, así que estamos muy contentos. Estáis felices, muy cuanto menos. Es como agua de mayo. Es que es un proyecto fantástico el recuperar patrimonio, el recuperar repertorio que si no pasaría, aparte del valor histórico o del valor musical que pueda tener en sí, seguramente es una ópera con un gran valor artístico también, ¿no? Totalmente. O sea que merecerá la pena escucharla el jueves. Estamos con mucha ansiedad aquí. Espero que sí, ¿no? Al menos. No defraudaros, espero. No, seguro que no. Háblanos, porque nos hablabas de las influencias que García había recibido, digamos, de los anteriores, ¿no? De donde venían bueno, sus gustos o su influencia. Y él, para lo posterior, ¿tú crees que ha dejado huella en otros compositores? En cierta manera, él mismo, como compositor, evoluciona. Porque desde El gitano por amor hasta su última ópera, que creo que es La mort du Tasso, La muerte de Tasso, que ya es como unos años más tarde, él mismo evoluciona ya a un estilo prerromántico como puede ser Meyerbeer o... ¿Sabes lo que te digo? Entonces, en cierta manera se deja un poco la vía abierta a la gran ópera francesa del 19. Él llega un momento que se escora mucho hacia el estilo francés, que era donde vivía. Y entonces, al final, él deja un poco esa vía abierta a lo que viene después. De hecho, yo estos días, cuando leí alguna cosa, pensaba en esta ópera, el argumento de la gitanilla, aunque es muy diferente de Carmen, ¿no? Pero bueno, todo transcurre, digamos, en ese escenario español, hay algo parecido también, no vamos a hacer spoilers, ¿no? Pero ese hombre que se va a la montaña con la gitana que ama, ¿no? Es un poco, tiene Pero es cierto parecido. ese fascino, como dicen los italianos, esa fascinación
que siempre ha causado lo español fuera. Entonces, ese trasunto de la españolidad, de la femme fatale, todo esto de la libertad, es que éramos muy distintos a lo que había por ahí. Entonces, eso siempre, ese trasunto queda y queda a lo largo de todo el XIX. Y ya cuando nombran a Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia, que era de Granada, ya eso es la explosión absoluta, que es cuando se crea la Carmen de Bizet. Entonces ya la españolidad ya era como lo más. Entonces es un trasunto que está ahí siempre, ahí debajo. ¿Cómo viste la reacción del público a esta ópera? ¿Bien? ¿Funciona muy bien teatralmente? Fue muy sorprendente, porque Emilio ha hecho un trabajo. Eso te iba a preguntar, pues bueno, a Emilio aquí lo adoramos. Yo no podía imaginar nunca que cuando le llamé para contar el proyecto me dijera que se venía. Para mí fue un lujo máximo tener un maestro de ese nivel, ¿no? Y que se viniera y se subiera a la troupe con nosotros de ese proyecto que no sabíamos cómo podía salir. Me dijo, no, yo voy con Carlos Álvaro y contigo voy de cabeza. Entonces eso fue un trabajo precioso, muy en su línea, muy depurado últimamente, muy elegante y muy eficiente. Entonces, claro, eso ha sido el mejor arrope que hay y la reacción del público para mí fue muy sorprendente. Bueno, yo creo que Emilio es un mago a la hora de captar que el público... O sea, que el público se integre con la obra realmente. Completamente. ¿No? Y que la obra, una ópera a lo mejor así, que ya, bueno, que no quede como, que la gente no piense que es una obra, una pieza de museo que ahí se quedó y que ahora se rescata, ¿no? Sino que está, exacto, bueno, una visión actual. La arropó de tal manera que todo lo hace mucho más comprensible, porque estos libretos en el fondo son muy disparatados. Y García es el propio libretista, no te digo más. Pero trabajando los dos y él con su maestría y su buen gusto, pues de pronto ha hecho una cosa que realmente está súper arropada. ¿Hay previsto que viaje por más sitios? Bueno, hay previsto. Hay previsto, no se debe anunciar mucho. Hay interés más allá del Océano Atlántico. ¿Cómo ves la zarzuela y cómo ves la ópera española en este momento? ¿Crees que se tiene difusión fuera, la suficiente difusión? Yo pienso que debería de tener bastante más. Porque como siempre, Yolanda, es que no nos creemos nuestras propias cosas. Yo tuve la oportunidad con una gran mezzosoprano, Vivica Genot, que es una grandísima cantante. Ella me ofreció dirigir en la sala Tchaikovsky en Moscú ahora unos 6 años. Y me dijo, vamos a hacer la primera parte solo de bel canto y la segunda parte solo de zarzuela. La gente bramaba al público. O sea, yo cuando terminé el intermedio de la boda de Luis Alonso no me lo podía creer. Creo que todavía podemos hacer más. Porque nuestro repertorio lírico es fascinante, no tiene nada que envidiarle a ningún otro, ni a la opereta francesa, ni muchísimo menos. A la vista está Christophe Loy, el interés que está demostrando. Entonces, y antes ya Emilio ha llevado zarzuela a la Scala, al Washington. Está bien lo que se está haciendo, pero creo que se puede hacer todavía un poquitín más. Lo hablábamos también aquí con Oliver Díaz cuando el Barberillo de Lavapiés hacíamos la misma reflexión y era de tu misma, exactamente de tu misma opinión, ¿no? Quitarnos ese pequeño complejo, pequeño o gran complejo que tenemos los españoles con nuestras obras. Además, no sé por qué, igual me meto en terrenos espinosos, pero hay gente que lo asocia con regímenes anteriores. No, señor mío, la zarzuela está en el siglo XVII. Está más allá de los regímenes políticos. Sí. Muchas veces además es una crítica mordaz al régimen que hubiese en ese momento, ¿no? Pero también te recuerdo que grandes títulos de zarzuela se crearon durante la República. Claro. O sea, que es gente mal informada, nada más. Sí. Maestro, a todo aquel que vaya a venir el jueves y que vaya a venir el sábado, ¿qué les decimos? ¿Cómo animamos a la Cámara para que se vengan? Bueno, qué deciros, primero que vengáis, que vais a pasar una noche bastante especial. Vais a disfrutar de la música, vais a disfrutar de la puesta en escena, de los artistas. No os va a dejar impasibles, son 2 horas y 10 de ritmo trepidante en el cual vais a estar la mar de entretenidos. Que al final, no nos olvidemos, Yolanda, nos ponemos en el escenario para el público y por el público. Entonces, con la energía tan bonita que tenemos y las ganas, creo que eso se va a transmitir y vais a pasar una noche estupenda, así que os esperamos. Pues nada, como dice el maestro, aquí estaremos todos, nos veremos en el teatro, maestro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Gracias, igualmente. Ya está. Qué gusto.